Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estamos emocionados porque tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar, especialmente si eres fanático de las telenovelas turcas, y más aún, si sigues de cerca la vida y obra de dos de las estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentrañar un secreto, algo que Hande Erçel ha revelado sobre lo que Kerem Bürsin hacía detrás de cámaras. Ya saben cómo son estos dos, siempre nos tienen a todos con la intriga, ¿verdad? Así que si te gusta el contenido de noticias de celebridades, chismes jugosos y un vistazo al detrás de cámaras de tus series favoritas, no olvides darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy proviene directamente de la boca de Hande Erçel. Ella, que es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, ha tenido el detalle de compartir una anécdota, una revelación, sobre Kerem Bürsin, su CEO protagonista y para muchos su pareja ideal. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem conquistaron nuestros corazones con su química en la serie Sen Kalkam. La pareja se convirtió en un fenómeno mundial, y cada detalle de su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de fascinación para millones de seguidores. Y hoy vamos a meternos un poquito más allá de las cámaras, a ese espacio íntimo donde la magia de la actuación se mezcla con la realidad de los actores. La revelación de Hande Erçel no es sobre un escándalo, ni nada parecido. Al contrario, se trata de algo que pinta un retrato muy tierno y humano de Kerem Bürsin, un gesto que, según ella, definía mucho su personalidad y su forma de trabajar. Resulta que Hande en una entrevista reciente fue preguntada sobre cómo era trabajar con Kerem, y en lugar de dar una respuesta genérica, se explayó sobre un hábito particular de él. Ella contó que Kerem, a pesar de ser un actor muy profesional y dedicado, tenía una pequeña peculiaridad que a ella le encantaba. Resulta que durante los descansos de las grabaciones, mientras todos estaban un poco dispersos, tomando café, revisando el celular o simplemente relajándose, Kerem solía buscar un rincón tranquilo para leer. Sí, han oído bien, leer. Pero no cualquier cosa. Hande especificó que se trataba de libros de desarrollo personal, de filosofía e incluso de poesía. Esto para Hande era algo que la impresionaba profundamente. Imaginemos la escena, el set de filmación, el bullicio, la presión de las horas de trabajo y de repente ves a Kerem Bürsin, una estrella global, sentado en un rincón, absorto en la lectura. Hande mencionó que este hábito de Kerem le demostraba una profundidad y una inquietud intelectual que iba más allá de su imagen de galán de telenovela. Era una muestra de que incluso en medio de la vorágine de la fama y el éxito, él se tomaba el tiempo para crecer, para aprender, para nutrir su mente. Hande lo describió como algo que le hacía admirarlo aún más, porque demostraba que Kerem era un artista en constante búsqueda, alguien que no se conformaba con lo ya alcanzado, sino que siempre buscaba superarse a sí mismo, no solo como actor, sino como persona. Ella explicó que a veces se acercaba a él, y él, con una sonrisa, le mostraba el libro que estaba leyendo, e incluso compartían algunas reflexiones sobre lo que habían aprendido. Hande comentó que estas pequeñas conversaciones, estos momentos de conexión intelectual, eran algo que ella valoraba enormemente y que fortalecía su amistad y su compañerismo en el set. No se trataba solo de ser compañeros de elenco, sino de conectar a un nivel más profundo, de compartir intereses y perspectivas. Para Hande este hábito de Kerem no era solo una anécdota, sino una ventana a su verdadera esencia, a su compromiso con el crecimiento personal y a su curiosidad insaciable por el mundo. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de estos pequeños gestos, de estas facetas ocultas de las celebridades que a menudo pasan desapercibidas. Todos tenemos nuestras rutinas, nuestras pasiones secretas, esos momentos en los que nos desconectamos del mundo exterior para conectar con nosotros mismos. En el caso de Kerem Bürsin, su refugio en los libros revela una faceta reflexiva y culta que, sin duda, enriquece su trabajo como actor. ¿Por qué acaso no es la empatía, la comprensión de la naturaleza humana, la capacidad de reflexionar sobre la vida, lo que hace a un actor verdaderamente grande? Seguramente que sí. Hande Erçel, al compartir esta revelación, no solo nos da un vistazo a la personalidad de Kerem, sino que también nos enseña algo sobre la importancia de la lectura y el aprendizaje continuo. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias inquietudes, sus propias pasiones y sus propios rituales. Y en este caso el ritual de Kerem de leer en los descansos se convierte en un detalle inspirador.
Además, la forma en que Ande lo cuenta es tan genuina y llena de admiración que es contagiosa. Ella no lo dice con aires de superioridad, sino con una honestidad que invita a la reflexión. Es como si estuviera compartiendo un tesoro, una perla de sabiduría sobre la persona que admira. Y para los fans, esto es oro puro. Saber que sus ídolos no solo son talentosos en su profesión, sino que también cultivan su intelecto y su espiritualidad, hace que la admiración sea aún mayor. Podríamos imaginar a Kerem, rodeado de guiones, aprendiéndose diálogos, y en medio de todo eso, sacando un libro de bolsillo y sumergiéndose en sus páginas. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Es la imagen de alguien que busca constantemente expandir sus horizontes, que entiende que la vida es un aprendizaje eterno. Y qué mejor manera de alimentar esa sed de conocimiento que a través de la lectura. Ande también hizo hincapié en que esta actitud de Kerem le inspiraba a ella misma a ser mejor. Dijo que ver a Kerem tan enfocado en su crecimiento personal la motivaba a ella también a dedicarse más tiempo a la lectura y al aprendizaje. Es ese tipo de influencia positiva la que uno busca en las relaciones, tanto personales como profesionales. Cuando te rodeas de personas que te impulsan a ser mejor, a crecer, a superarte, eso es un regalo invaluable. Y parece que Ande y Kerem, en ese sentido, se complementaban a la perfección. Esta revelación también pone de manifiesto la importancia de la vida privada de los actores. Aunque a menudo nos gusta saber de sus romances y sus vidas sociales, también es fascinante conocer esos aspectos más íntimos y personales que definen quiénes son realmente. El hecho de que Ande se sienta cómoda compartiendo algo tan personal sobre Kerem sugiere una relación de confianza y respeto mutuo, algo que se agradece en el mundo del espectáculo. Para concluir, la revelación de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin y su hábito de leer detrás de cámaras es mucho más que un simple dato curioso. Es una muestra de la profundidad intelectual de Kerem, de su compromiso con el crecimiento personal, y de la influencia positiva que puede tener una persona en otra. Nos recuerda que detrás de la fama y los personajes, hay individuos que buscan la excelencia en todos los aspectos de su vida. Es un hermoso ejemplo de cómo la curiosidad intelectual y el amor por el conocimiento pueden ser pilares importantes en la vida de una persona, e incluso, en el desarrollo de su carrera artística. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña ventana al mundo detrás de cámaras de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Los inspira? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que la lectura es importante para el desarrollo de un actor? ¿Tienen ustedes algún hábito similar que los ayude a desconectar y crecer? Cuéntenmelo todo. Antes de irnos, recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.